Continuando con las ubicaciones extrañas, poco se sabe o habla acerca de otros supervivientes en Ox, debido a que desde un inicio no podemos ver ningún sitio que muestre que hubo humanos recientemente por donde vamos, lo que nos hace pensar que estamos solos desde un inicio, pero esto no es del todo correcto, por lo que hoy te mostraré 4 ubicaciones misteriosas que fueron habitadas por personas durante o después de la infección, que seguramente no conocías. Yo soy Danónimo y comenzamos. El laboratorio de Muldraugh. En esta ubicación nos encontraremos a las afueras de Muldraugh, donde nos encontraremos con una casa sumamente desordenada, que no contiene nada en especial, pero por fuera podremos observar una zona cercada, que resguarda una cabina. En esta no podremos observar gran cosa desde su exterior, pero en su interior podremos observar un ambiente un poco desordenado, con algunas manchas en el piso, así como también un microscopio, lo que parece como si alguien estuviera empacando su equipo con mucha prisa, dejando a un lado su microscopio en el lugar, lo que nos hace preguntarnos, ¿quién era esta persona? ¿Por qué huyó tan apresuradamente? ¿Qué era lo que sabía? Y lo más importante, ¿dónde se encuentra ahora? Te invito a compartir tus teorías de todas estas ubicaciones en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. La casa de Bob y Kate. En esta misma ciudad tenemos un pequeño easter egg relacionados a los personajes de Bob y Kate. Para quienes no conozcan quiénes son estas dos personas, se los explicaré de manera breve. Pues estas dos personas son las que podemos ver en el menú de inicio del juego, los cuales eran los protagonistas del tutorial de Project Zomboid, de la demo técnica del juego allá por el 2011. En la actualidad, la casa donde estos habitaban la podremos encontrar en el juego, en la siguiente localización de Muldraugh. Si ingresamos a esta casa, tendremos una probabilidad de encontrar un evento especial dentro de esta ubicación, donde encontraremos a Bob y Kate zombificados, al igual que podremos encontrar al bandido que les arrebató la vida. Dime, ¿conocías esta curiosidad? La habitación infantil. Nos encontramos en Louisville, la ciudad con mayor contagio zombie de todo el estado, y a pesar de su alta mortalidad y propagación del virus, hubo personas que intentaron por todos los medios posibles proteger a sus seres queridos. En esta posición, conoceremos una de esas historias, donde en esta ciudad nos encontraremos con el siguiente hogar, la cual su historia podría interpretarse de la siguiente manera. En el sitio vivía una familia, temerosa por la pandemia que estaba azotando la ciudad, donde observaron que su pequeña comenzaba a presentar síntomas similares al de los infectados, por lo que decidieron resguardar a su pequeña en el ático, y cuando no hubo manera de reparar lo irreversible, decidieron acabar con su vida y con su sufrimiento, por lo que decidieron tablonar el cuarto, abandonando el área donde una vez hubo recuerdos hermosos que nunca más tendrán nuevamente. La iglesia del lago. Las ciudades grandes no fueron las únicas donde la gente buscaba refugiarse, puesto que cerca de la planta de tratamiento de agua podremos llegar a esta pequeña iglesia, la cual estaba siendo habitada por supervivientes muy recientemente, donde solo encontraremos algún zombie, los cuales muy probablemente hayan sido los que habitaban esta zona antes de convertirse en zombies, puesto que si ingresamos a la iglesia nos percataremos de una hoguera prendida, lo que terminará provocando que la iglesia se incendie si no llegamos a tiempo, y como nosotros sabemos, las hogueras necesitan combustible para funcionar, y este combustible tiene un tiempo determinado que permanecerá encendido si no es apagado a tiempo. Es debido a esto que podemos conocer que los sobrevivientes que estaban en esta ubicación estaban vivos antes de que llegáramos, o posiblemente hayan huido al verse superados por los zombies, aunque en mi opinión es más probable que no estén con vida, ya que podremos observar unas tumbas cavadas recientemente. Pero tú tienes la última palabra. Si te gustó el contenido, puedes apoyarme con una suscripción, un like o simplemente un comentario, para pasar de un 4% a un 5% de audiencia total suscrita. Si este contenido es muy apoyado, me esforzaré en traerlo lo más pronto posible. Si buscas más contenido de valor que pueda interesarte, te invito a ver el siguiente video. Mientras tanto, sobrevive y nos veremos la próxima. Hasta pronto.